Mi nombre es Daniel Omar López Méndez. Este es mi video Evidencia del Aprendido acerca del módulo 9, con el tema del México prehispánico al virreinato. Pertenezco al grupo M9C1G43-R-002. Y lo que se ve en este módulo es acerca de cómo es que México pasó de ser un país prehispánico al virreinato, y un poquito más centrado acerca de la guerra de independencia. Pero empezando con la actividad uno, se nos pone identificar en diferentes partes de México las culturas a las que pertenecía, como por ejemplo la olmeca, la maya, azteca, cómo eran conocidos sus jefes, de qué estaban a cargo, remarcar con colores a qué culturas representaban. También se nos mencionó se nos viene mencionando la conquista, cómo es que invadieron los españoles en México, mmm, cómo es que llegaron aquí, cómo se le conocía a México, que su nombre anterior, cuando llegaron los españoles, le pusieron Nueva España. Quiénes fueron los personajes principales que llevaron a cabo este hecho. También de qué manera trataron a los pueblos locales de México, cómo es que engañaron a los líderes o a los jefes de los clanes, ¿verdad? Explotando todos los recursos materiales que hay aquí en México. Nos pone también, en este módulo también se nos puso en las actividades, que creo en la actividad número 2 o 3, acerca de describir los personajes que llevaron a cabo la conquista de México, cómo se fue desarrollando, cuáles fueron sus periodos de avances, los periodos en los que estuvieron aquí. Más adelante también se nos menciona cómo es que llegó la guerra de independencia, ¿verdad? Que fueron pues disgustos acerca de cómo es que los españoles trataban a los mexicanos, cómo es que al principio solo los españoles querían controlar el sistema político y hacer o conquistar por completo México, cosa que a muchos personas o la gente nativa de México pues no le gustó, así que armaron un complot, un motín. Primero empezó como conspiración en la que intentaron hacerlas independizarse, pero pues atravesaron muchas dificultades. Por ejemplo, eh, cuando cierto personaje quería escribir una carta para ponerse de acuerdo con Miguel Hidalgo acerca de cómo iba a ser la liberación de México, pues los descubrieron. Miguel Hidalgo, por su parte, siguiendo los ejemplos de sus antepasados o de los personajes que ya llevaban a cabo este plan, pues sí, decidió seguir dándole paso. Posteriormente, también en las actividades se nos pone a describir qué personajes ayudaron a que México fuera totalmente independiente, como José María Morelos y Pavón, Miguel Hidalgo, Josefa, entre muchos otros personajes, poniendo también qué periodos abarcaron, como por ejemplo si inicio, mediados o finalización de la guerra de independencia, ¿verdad? Tuvo que requerir mucho valor. En este módulo aprendí cómo es que México pues pasó por muchas dificultades, por tanto los engaños de los españoles, tanto pues la guerra de independencia, que claro, si no hubiera sido por eso, pues México no hubiera progresado de manera civil, ¿verdad? De manera civilizada, ya que pues España introdujo sus estilos de vida, como es que en México pues se ve hoy en día, ¿no? Y en las imágenes se veía cómo es que construían pirámides y cómo es que vivían como que en edificios, pequeños edificios, pero el formato de España era hacer casas cuadradas de un solo estilo y así en fila, ¿no? Así como por ejemplo los fraccionamientos de hoy, ¿no? Más o menos así empezó las casas aquí que trajeron la cultura de España. Posteriormente también el valor que requirió pues rebelarse ante el sistema de España, la Nueva España, que quería que México pues fuera territorio español, pero pues se logró la conquista, se logró la independencia, perdón, y pues aprendí mucho en este módulo.
En la última semana de este módulo se nos pide abrir en el, se nos pone en el foro de integración, relatar acerca de cómo es que el pasado forma parte de mi identidad de hoy, cómo es que me siento yo al saber toda la historia, toda la historia de México, cómo revelan todos los eventos que hubo, mi, mi identidad como mexicano, cómo es que me siento al respecto y pues la verdad, pues me siento orgulloso de estar aquí en México, de saber que hubo personas que decidieron tomar el valor y aunque pues México por los mismos ciudadanos de las presidencias, pues quizás se ha retrocedido un poco, pero pues somos un país independiente, ¿no? Y pues por el momento el gobierno actual pues está precisamente del gobierno actual que sigue los pasos de personajes que vieron por el bien de México, ¿verdad? Eh, Siguen avanzando, pensando en el bienestar mexicano, ayudando al pueblo. Eso también pues motiva. En la actividad de recuperación con el tema construcción de la nación mexicana, pues se nos pone al principio poner las diferencias entre cómo era la organización política en el México prehispánico, cómo es que a los jefes se les decía Tlatoni, cuáles eran sus métodos de gobierno, políticas, y posteriormente cómo es que fue la diferencia cuando ya llegó, cuando conquistó España México, cómo es que fue cambiando el sistema de gobierno que como se le llamaba el virreinato, las instituciones en las que se basaba, cómo es que se basaba el rey, por ejemplo el Consejo de las Indias, cómo tratar de poder mantener su tierra y estados conquistados, cómo es que se formó el Estado mexicano, cómo es que fue el porfiriato, cómo es que fue la Revolución Mexicana, cuáles fueron algunos defectos acerca de conforme se fue desarrollando este tema. Finalmente, se nos pide hacer una conclusión acerca de cómo es que todos estos eventos han influido en la relación de México y entre las personas que vivimos aquí, cómo es que influyeron esto, ¿verdad? Cómo es que México pasó por muchas etapas, cómo es que los acontecimientos desde la época prehispánica hasta la independencia de México, cómo es que fue progresando y dejando de ser una nación rural, por así decirlo, a ser algo ya más civilizado. También cómo es que todos estos influyen en mi percepción acerca de cómo es que veo mi identidad como mexicano, que pues sinceramente, como ya dije antes, pues me siento orgulloso de pues vivir aquí en este estado en México. En mi vida diaria yo trato de demostrar esto, pues eh, siendo un ciudadano honrado aquí en México, ¿verdad? Luchando día a día, tratando de progresar en este estado mexicano que a diferencia de muchas personas que deciden irse a otras tierras extranjeras según ellos para pues tratar de darles una vida mejor a su familia, pero separándose yo trato de estar contento aquí en México, progresar aquí dentro del pueblo, apoyando mm, pues dentro de lo que yo pueda al país, ¿verdad? Por ejemplo, pues primero, como ya dije, siendo un ciudadano honrado, ayudando a los demás, tratando de ver no mi beneficio, no en beneficio propio, sino en beneficio acerca de pues mis demás, por así decirlo, hermanos mexicanos. También hablando de, pues, en el tema de educación, ¿verdad? Saber todo esto y también aprender más acerca de la historia de México me ayuda porque, pues, así ya sé, cuando me preguntan, por ejemplo, a veces quizá me preguntan niños chiquitos o acerca de cuando me piden ayuda, cómo es que fue el proceso emancipador de México, cómo es que pasó del proceso de de la prehistoria, del prehispánico al México actual, pues ya puedo dar o ofrecer mi ayuda para que se vean beneficiados también ellos.